Que te la voy a contar. Venga. Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por venir. En primer lugar, mis felicitaciones a los ponentes anteriores, la verdad que han sido intervenciones brillantísimas. No sé si ahora vamos a poder estar a la altura. No sé, enhorabuena. La mesa que ahora vamos a hacer va sobre Derecho Civil Vasco 10 años. La verdad que la entrada en vigor en 2015 del Derecho Civil Vasco supuso una revolución, pero que sin embargo enseguida el ciudadano se adaptó y lo acogió de una manera magnífica. Incluso decían, bueno, pues ya era hora de hacer estas reformas. Entonces, tanto el ciudadano como los operadores jurídicos lo recibieron con gran alborozo. Como decía de Castro del Código Civil, con grandes alaracas populares casi. Además de con el frío júbilo de los sabios, grandes alaracas populares. La verdad que una persona pueda planificar, organizar su sucesión, pues es un gran avance, lejos de ese corsé del Código Civil que hay que eliminar cuanto antes. Ya es la conclusión a la que han llegado las mesas anteriores. Ese corsé, esa escayola de la que hablaba Javier Oñate, pues hay que eliminarla, pero además ya. La ley de Derecho Civil Vasco parte de un punto fundamental, que a mí me parece, bueno, y que también lo ha dicho Javier Oñate, de la libertad civil. La libertad civil es fundamental. Es fundamental que las normas sean dispositivas y no imperativas o prohibitivas. Hay que rechazar las concepciones, opiniones, estado de ánimo que cada vez son más frecuentes hoy día, que consideran la libertad o el derecho como una concesión del gobernante. No es así. La libertad pertenece al individuo y no se debe restringir esa soberanía del individuo para autorregularse, para planificar su sucesión en el caso fundamental que estamos hablando. Añadiría que es ocioso reconocer derechos como el de propiedad, como el de herencia, como el de libre mercado, tantos otros derechos, y cuando el poder, con los más variados pretextos, limita o distorsiona estos derechos con pretextos, cargas, requisitos, fundamentalmente con cargas impositivas que hemos visto esta mañana que retuercen el derecho civil para adaptarnos a esas cargas impositivas que nos impiden aplicar el derecho civil sustantivo. Por ello, eliminando este corsé, la ley debe permitir al individuo organizar su patrimonio, su sucesión. Nadie mejor que uno mismo es conocedor de sus circunstancias personales, de sus circunstancias familiares para organizarse. Y no tiene sentido mantener esas restricciones o limitaciones que establece el Código Civil. Han de ser mitigadas, cuando no eliminadas totalmente. Las normas, como ha dicho Javier Oñate esta mañana, no deben ser imperativas, como mucho supletorias de la voluntad, porque en materia sucesoria estamos hablando del testamento mancomunado, pactos sucesorios, parejas de hecho, muchas instituciones que decimos, no, es que es el derecho foral. No sé qué tradición tienen en la foralidad de los distintos territorios de España. Realmente es una cuestión de política legislativa. Decir que la legítima es un cuarto, un tercio, 4/5, pues sí, a lo mejor tiene algún origen histórico, alguna base en el foro juzgo, en las partidas, pero ¿qué sentido tiene mantener? Es una cuestión de política legislativa. Es decir, si los hijos deben tener una legítima mayor o menor, si la pareja de hecho debe tener legítima o no, si damos una legítima a los hijos hasta cierta edad o a los hijos de un primer matrimonio pero no del segundo, o del segundo pero no del primero, todo es una cuestión de política legislativa. Es lo que el legislador piense en cada momento que es lo conveniente, y el legislador debe legislar pensando en el ciudadano, no pensando en la recaudación fiscal
o no pensar en ese dogmatismo, en esos apriorismos. No, es que siempre se ha hecho así. Es una opinión personal que bueno, pues que tenía que decirla antes de presentar a mis ponentes, que seguro que estas ideas y otras las van a exponer con mucha mayor brillantez. Tenemos en primer lugar a Teresa Cano. Teresa Cano es nacida en Zaragoza, tierra eminentemente foralista. Preparó posiciones restringidas entre notarios en Madrid, con lo cual combina la preparación común y foral o especial que ha marcado su vida profesional. Además, ha ejercido siempre en territorios limítrofes con Euskadi, con lo cual conoce muy bien esos conflictos interterritoriales que le puede producir gente que vive ahí en la frontera pero trabaja en otro lugar. Ha estado en Balmaseda, en Zaya, luego Arceniega, cercana, en zona de Balmaseda, Zaya, Arceniega, donde se dan estos conflictos interterritoriales, como también en Cenicero, también zona limítrofe, donde existe ese conflicto entre los derechos navarro y vasco. Y desde 2023 ejerce en Vitoria, con lo cual, al ejercer en Vitoria, pues podría explicarnos cómo se lleva la combinación en un territorio histórico pequeño como Álava, cómo se lleva esa combinación entre el derecho de la tierra de Ayala con el resto del territorio. Bien, tenemos también a Valentina. Valentina también es notaria ella me ha indicado, notaria que trabaja a pie de obra, trabaja en Tolosaldea, es notaria desde 1991 y siempre ha estado ejerciendo en Guipúzcoa, en Azkoitia, Eibar, Tolosa. En Tolosa está desde el año 2001, dice que ya bastante tiempo, o sea que lo mismo, nos gastaba la broma, que lo mismo la declaran de interés histórico. Soy Vic y cuando me jubile patrimonio histórico. Con lo cual también nos puede aportar bastantes ideas sobre cómo los ciudadanos, a pie de obra, el ciudadano de estas zonas, cómo interpreta la ley y qué necesidades, qué inquietudes manifiesta en el despacho. Y por último, Andrés Urrutia. Andrés Urrutia, bueno, es profesor de la Universidad de Deusto, presidente de Euskaltzaindia, presidente de la Academia Vasca de Derecho, ha publicado infinidad de obras. Es un número uno. Podría decir lo que dijo una vez Gemma Tomás, que lo único que nos preguntamos es que cuándo duerme, porque esa actividad, esa profusión de trabajo, no sabemos de dónde sale el tiempo. Entonces, nos podrá iluminar sobre cómo se gestó quizá la ley y qué problemas hubo en esa gestación y si la ley ha cumplido los objetivos que se propuso. Y también lanzaría la pregunta a los tres, si creéis que la ley se ha quedado corta o es correcta, pero ha llegado ya el momento de dar un paso más hacia adelante. En mi opinión, ese paso hacia adelante debe ser hacia una mayor libertad. No sé si supongo que lo compartís, ¿no? Ahora ya la gente ha pasado de tener grabado, tatuado 2 tercios de legítima, ha pasado a preguntar que por qué la legítima, si es que todavía eso existe, lo ve como un sabio del pasado, ¿no? Bueno, pues sin más, perdonad que me haya extendido, os he quitado quizá el tiempo. Primero empezamos con Teresa. Muchas gracias. Con presentaciones así podemos hacer las mesas que haga. Bueno, ¿qué tiene de especial Álava en el tema que ahora nos ocupa? Que hablábamos hace un poco. Si damos por válidos los datos que se publicaban cuando entró en vigor la ley, el 6,5% de la población de Álava estaba sujeta al fuero vizcaíno, el 5% al fuero de Ayala y el 88,5% al derecho civil común.
Con lo cual el reto real era cómo hacemos que en el territorio de Álava se entienda que se va a aplicar el derecho vasco. Entonces, desde mi punto de vista, la realidad es cierto que eran muy dispares, pero el reto de la ley era ese y el logro de la ley es el mismo, es decir, se ha conseguido que el ciudadano alavés vea completamente natural la aplicación de un derecho que anteriormente no le era propio, porque en principios, en bases y en fundamento no lo eran. ¿Y cómo se ha conseguido? A través de esa vecindad civil vasca común, manteniendo esas localidades y esas conexiones territoriales que evidentemente respetaban sobre todo esa idiosincrasia de esos dos mini territorios que tienen el mismo derecho que el resto, que sean un 5 o un 6,5%, por ese arraigo, por ese fundamento. Pero, en mi opinión, hay algo más en por qué se consolidó y forma parte de lo que hay detrás del discurso de mi presentador y de los que todos probablemente hablemos aquí. Y está en esa libertad o autonomía de la voluntad y también en ese responder a las necesidades de la sociedad con independencia de ese pasado en el que estuvimos o del que venimos, porque al final no deja de darse una mayor amplitud en la sucesión y eso responde a necesidades del ciudadano. Ese fue el reto y el logro de la ley, pero en mi opinión la práctica notarial supuso el mecanismo necesario para arraigarlo, porque los ciudadanos no estaban familiarizados con el mismo. Así, transforma el sistema legitimario, tanto reduciendo la cuantía como especialmente introduciendo ese apartamiento, ha hecho que la mayoría social que no entendía el porqué de la legítima, que no entendía qué obligación era esa, la de tener que dejar X cantidad a todos los hijos por igual, de dónde venía, digamos que encuentra un respaldo y una respuesta. ¿Por qué? Primero porque reducimos la cuantía, de manera que si yo considero que dentro de la coherencia del sistema económico matrimonial es más razonable que yo proteja o dé mayor amplitud de derechos para que el viudo tenga la posibilidad de hacerlos, reduciendo la legítima estricta y no busco desheredar a mis hijos, busco coherencia en el sistema económico. También aquellos que decían, bueno, es que la legítima a lo mejor ya la han cobrado en vida, o han cobrado unos sí y otros no, o ¿por qué tengo que distribuir? Esto ha dado una solución a un sentir de la calle, con lo cual es fácil que el ciudadano se sienta respaldado por una norma que teóricamente le es nueva, pero sí satisface unas necesidades que ya estaba teniendo. Esto en nuestros testamentos, en nuestros despachos, me da igual si estamos en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Álava, creo que lo hemos notado todos, esto se ha cambiado. Y la gente no le molesta para nada. Por otro lado, ¿qué más hizo el notariado? Resolver situaciones transitorias mientras los tribunales decían que pasaba, porque evidentemente los testamentos eran válidos antes de 2015 con una legítima larga de 2/3 para los hijos, pero ¿qué sucede cuando yo abro la sucesión y ya entra en vigor la ley de 2015 cuando las legítimas ya no tienen las mismas dimensiones? El tradicional testamento del uno para el otro no tenía sentido respetando las cantidades anteriores cuando la ley está ahora. Hasta que los tribunales dieron esa respuesta, el notariado tenía que aplicar. No podíamos esperar. Y para eso se atendió y se atendió a las necesidades, con lo cual seguíamos respaldando ese trabajo que los legisladores habían hecho para consolidar y seguir dando respuesta real a las necesidades de los ciudadanos. También, por otro lado, y no quiero olvidarme, que el reconocimiento de la pluralidad de títulos sucesorios se ha traducido en un aumento de pactos sucesorios. Y es que no solo admitimos esa sucesión con efectos intervivos o efectos mortis causa, sino también pactos de renuncia. Y es que hay muchos momentos y muchas situaciones familiares en las que el reparto sucesorio formalizado en vida, con el consentimiento de todos los llamados a formar esa comunidad hereditaria en un futuro junto con el causante de la misma, dan seguridad, dan tranquilidad y sobre todo resuelven las inquietudes del que se va a ir. Con lo cual conseguimos mayor seguridad jurídica, mayor libertad testatoria y no generamos problemas prácticos. Me hablabas también de retos, propuestas, cosas que tengamos por delante y si se había quedado corta o no la ley. A nosotros como notarios, y yo no puedo evitar ser aragonesa, ya lo siento, encomendaría la consolidación de mecanismos forales de delación sucesoria como son el poder testatorio o fiducia sucesoria por un lado y el testamento mancomunado por otro. Y ahora sí que hablo solamente territorial a la vez porque no ejercido en los demás. Es cierto que ya fueron introducidos por la Ley de Derecho Civil Vasco,
pero en mi opinión requieren mayor labor didáctica y de difusión por parte de los operadores jurídicos, porque son instrumentos que no son tan familiares para las partes. Pero las bondades que aportan y las respuestas que también dan al ordenamiento jurídico yo creo que son buenas. Es cierto que lo que decía al principio, es un 88,5% de los ciudadanos alaveses solo podían hacer testamentos, los hacían ellos solos y con muchas limitaciones. Necesitamos hacer un poco labor de campo para que vean si esto les puede aportar. Y a todos como técnicos y prácticos, pero también como sociedad, creo que el reto que tenemos es aceptar o creernos que ya no estamos en una fase de compilación, ni siquiera de conservación de derecho civil foral especial, en mi opinión. Nos encontramos en fase ya de modificación y desarrollo. Lo dijo la exposición de motivos de la ley y creo que no es discutible. ¿Y por qué sostengo esta postura? Porque la norma ha de atender a la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada. Y esto es algo que no es que yo sostenga por formación o por convicción, es algo que sostiene el Código Civil y el Código Civil no deja de ser la norma que opera como límite competencial frente a los derechos civiles propios de territorios como el nuestro. Y esto debe ser compatible y es nuestra labor hacerlo compatible con atender a los antecedentes históricos y legislativos, pero partiendo de esas costumbres y principios generales del derecho vasco, regular todas las normas que se consideran materias propias del derecho civil privado, familia y persona, sucesiones, propiedad y derechos reales y obligaciones y contratos. Se nota mucho que soy aragonesa, ya lo sé, a veces lanzo retos como largos. Si Gregorio Altuve levantase la cabeza. Ante esto, mi propuesta no puede ser otra que la inspiración material o de fondo en ordenamientos forales cercanos e incompletos, como sería el navarro o el aragonés, donde tanto el Fuero Nuevo de Navarra como el Código de Derecho Foral de Aragón representan una regulación unitaria en materia civil actualizada en el tiempo, aunque sustentada en esos especiales principios que mutatis mutandis se identificarían con los nuestros y que por este motivo podrían sustentar un desarrollo normativo. Y, ¿por qué no?, inspiración formal o de plazos en otro ordenamiento que es más lejano, tanto geográficamente como en fundamentos, como es el catalán, pero que no vio necesario abordar en un solo acto la regulación de toda la normativa civil, sino que optó por ir publicando leyes que más tarde serían los libros del futuro Código Civil de Cataluña. Así que ese sería un poco mi análisis. ¿Te parecerá poco? ¿Te parecerá poco? ¿Has visto? Sí, Bueno, basta. bueno, pues gracias. Gracias, ¿Quién es? Valentina. Valentina, venga. Yo me he quedado en medio. Valentina, bueno, mientras te sientas, Valentina, a mí me gustaría ver la zona que llevas, que es como más la Guipúzcoa central, cómo fue la recepción. Sí, bueno, la central. ¿Cómo fue la recepción y aceptación de la ley por la población? ¿Cómo recibió la gente estos cambios tan profundos? Ahora sí, los cambios sí fueron profundos. Los compañeros de la zona, ¿cómo asimilaron? Si les costó mucho pasar del Código Civil, ya digo, que teníamos tan arraigado, pasar a una ley tan distinta y unos principios tan distintos como la Ley de Derecho Civil Vasco. Hubo reticencias, dificultades en la aplicación, sobre todo en Guipúzcoa, porque los guipuzcoanos somos muy guipuzcoanos y entonces lo mismo vimos que vienen los vizcaínos a implantarnos su legislación, ¿no? su fuero, cuando nosotros casi ni nos enteramos que se estaba aprobando una nueva ley. Entonces de pronto vino, no, esto del poder testatorio en Vizcaya funciona muy bien, sí, pero para nosotros era, ¿qué es esto?, ¿no? Que no nos explicaron muy bien. Y sobre todo, ¿qué resultados positivos y negativos has observado en un sitio, como digo, donde el derecho civil estaba tan arraigado, donde el Código Civil, yo creo que lo conocían todos, y antes de conocerse el Código Civil pasa a una ley totalmente distinta. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes, o sea, muchísimas gracias, porque yo creo que este simposio me viene muy bien a mí, aunque a lo mejor lo que yo os diga nos viene muy bien a vosotros, pero a mí me viene fantástico.
yo sí le dije, soy notaria a pie de obra, o sea, soy notario oveja, como diría el Papa Francisco. O sea, soy de pueblo, he ejercido toda mi vida en un pueblo y una de las cosas, o sea, que como ha dicho Teresa, nosotros nos acostamos bajo el derecho civil común y nos levantamos al día siguiente Republicanos. republicanos bajo la ley civil vasca. Sí que es cierto que en Tolosa, bueno, nosotros no teníamos compilación en el 59, no estábamos ni mencionados. En el 92... Eso diremos algo. Sí, en el 92 dijeron, los guipuzcoanos tienen un derecho consuetudinario que lo desarrolles. Un artículo tenía muchos más Álava y en el 99 pues nos colocaron todo lo mismo el derecho civil vasco, pero solo para el caserío, con lo cual nos dio tiempo y bueno, he hablado con Emilio y quiero decir que una de las personas que ha defendido más el caserío vasco se acaba de morir, se llamaba Pilar Zubierray. Se ha muerto Pilar. Y es una de las personas o sea, que llevó el tema guipuzcoano pues, al Parlamento Vasco pidiendo la libertad total. O sea, la libertad de testar. No se la dieron, pero fueron algunos notarios guipuzcoanos a pedir la libertad de testar, entre ellos mi marido, por eso lo sé, o sea, que estoy aquí contando cosas con Pilar Zubierray al lado de, o sea, en este tema. Pilar consiguió en el año 99 que se ejercitase, o sea, que para el caserío tuviese pacto sucesorio, que no se respetase la legítima, o sea, que se quedaba con el caserío, no se contaba luego para el cómputo de legítimas, testamento mancomunado y designación por comisario. ¿De eso qué aplicamos? Pues la verdad es que aplicamos la libertad de testar en cuanto a la legítima, o sea que los caseros, o sea, siempre querían mantener el caserío indiviso y entonces se utilizaba perfectamente el pacto sucesorio, pero no utilizábamos, o sea, por extraño a nuestra forma y también al guipuzcoano, la designación por comisario, porque hay una cosa de toda la que hemos hablado, que todos queremos libertad de testar, pero dejar que decida otro, pero si a ese otro le has dejado todo en la libertad de testar, es que no lo veo, es algo como que no... Que sí que creo que tenemos que estudiarlo un poquito más, ¿no? Bueno, o sea, que no, siempre tenéis que hacer cosas más que es algo que no veo. Entonces, bueno, en esta situación sí que es cierto que nos acostamos de derecho civil común y nos levantamos pues vecindad civil vasca y local guipuzcoana, que queda preciosa en los testamentos. Sí, las cosas, sí, o sea, queda fenomenal. En esto, a ver, sí que la sociedad guipuzcoana es una sociedad, casi nadie tiene un caserío, o sea, solo como forma de adquirir riqueza o de tener tu profesión, pero sí que es una sociedad muy familiar basada en el caserío, es decir, hay empresas familiares pequeñas, empresas muy potentes, en las características del guipuzcoano, que para mí son la prudencia, la mejora constante y ser segurola. O sea, que no es... Y ser de la Real. Hombre, no vamos a ser de la... O sea, tenemos quinta columna. Tenéis quinta columna en Irún. Entonces, funcionó desde el minuto uno. Una de las cosas que teníamos, o sea, que nos planteamos algunos notarios es, bueno, el tema de la libertad, o sea, de la legítima, fenomenal, pero y el apartamiento. O sea, porque ese día se publicó en el Diario Vasco que se podía apartar y tuvimos legiones, o sea, bueno, no puedo decir legiones, pero tuvimos a muchísima gente en nuestra notaría queriendo apartar. Y entonces sí que nos planteábamos como el tema de apartas porque hoy no te ha gustado la comida que te he puesto o apartas porque sí, pero bueno, como notarios nos planteábamos que era eso del apartamiento, o sea, llego, me levanto por la mañana y hoy he decidido que hoy me he peleado con mi hija y apartamos, o bueno, pues eso fue una cosa que la verdad se fue solucionando con el tiempo. Yo creo que se apartaron a la gente que realmente perturbaba la paz familiar, es decir, que esta ley es buena en el tema del apartamiento porque perturbas la paz familiar, y luego como un tema de salud mental. Es decir, cuando tú tienes la posibilidad de apartar a un hijo, todos funcionamos más libremente. O sea, eso lo podemos saber todas las madres. O sea, mira, si no lo haces, o sea, pues muy bien cada uno, pero que al final teníamos, además, estábamos muy cerca de los navarros y los veíamos con envidia, pero un día te planteas y qué hacen los navarros.
pues instituir heredera a su mujer y luego a sus hijos. O sea, que tampoco estamos haciendo la libertad de testar, que mucha gente tiene miedo a ver qué hace el siguiente. Pues es que yo he estado muchísimo, o sea, Tolosa es limítrofe con Navarra y los navarros, o sea, hacen casi siempre lo mismo en el 99% de los casos. Instituyen heredera a su mujer, instituyen heredera a su marido y luego pues dejan a los hijos a partes iguales. Entonces esto funcionó desde el principio. Desaparecieron las limitaciones. Para mí una limitación que, o sea, una de las cosas importantes también fue el cambio en la sucesión intestada, o sea, que desapareciesen los ascendientes. Había situaciones dramáticas en la notaría, que era matrimonio joven, que él se muere, habían comprado un piso a medias y entonces de repente aparecían los padres a heredar la mitad del piso de una familia que ya no tenía ningún sentido. Entonces eso lo vimos como fantástico. Y lo que funcionó, como dijo Teresa también, desde el principio, los pactos sucesorios. Los pactos sucesorios dan un marco seguro para regular las relaciones familiares. Estamos en una sociedad que ha evolucionado. A ver, yo estoy repitiendo cosas porque la verdad es que al final es una demanda social, o sea, envejecemos, tardamos más en envejecer, necesitamos ayudar a nuestros hijos en el acceso a la vivienda, tenemos que cuidar a nuestros mayores y entonces todas esas cosas se pueden solucionar en vida, porque esperar para cuando una persona ya tenga 70 años, yo recuerdo a mi padre no queriendo heredar a una hermana, diciendo es que yo no quiero esto, es que no lo necesito. Entonces, pues esas cosas son las que, y los pactos sucesorios que hemos visto, o sea, que vemos nosotros en Guipúzcoa, ya no tienen nada que ver con el caserío, los caseríos ya están entregados desde el 99 hasta el 2015, ya están amortizados, y lo que sí, pues hemos hecho pactos sucesorios de todo tipo, transmisiones de presente, pues para facilitar el acceso a la vivienda a las personas, transmisiones de participaciones también de presente, pues para facilitar la sucesión en el despacho familiar, o sea, en el despacho profesional, con sociedades que se habían hecho, pues arquitectos, dentistas, que le transmiten las participaciones a los hijos cuando se jubilan. Hemos hecho muchos porque revisando así los que hemos hecho en la notaría, que me ha hecho bastante gracia porque la verdad no había caído en ellos, es cuando ya se ha hecho la partición del padre, pues que la viuda un día dice, yo os lo quiero dar todo. Y estuve revisando, o sea, de los que habíamos, y la verdad es que había muchos pactos sucesorios de viuda con sus hijos ya diciendo, mira, ya os lo paso todo, haced lo que queráis, que yo voy o sea, que yo ya sé que me cuidáis, ¿no? Renuncias, sí. ¿O no? Bueno, eso es lo que dicen algunas personas, que yo también los tengo en la notaría, que dicen, confía, o sea, usted, que vienen a dar un poder, sus hijos, y te dicen, hasta ahora sí, y el hijo tiene 70, o sea, no, mira, o sea, hasta ahora sí, y después también, ¿sabes? O sea, porque viene... Bueno, Entonces a mí me encanta cuando dicen hasta ahora sí, que digo, bueno, y después esperemos que ya no pase nada más, ¿no? Se han hecho contratos sucesorios para arreglar cosas que se habían hecho antes, es decir, pues que ya le habías dado una vivienda a tu hijo, pues ahora haces el pacto sucesorio con el otro, o sea, arreglando la sucesión. Al final, lo que ha dado es un marco seguro, o sea, los pactos sucesorios son marco. Tienen el tema que a nosotros nos daba mucho miedo, como a los bueno, a mí como notario, que lo tenemos como marcado a fuego, que era el tema de la revocación. O sea, que es el tema estrella cuando un notario, esto no se puede revocar si no vienen los cuatro, los padres y los hijos. Y claro, a ver, para una persona de derecho común que se revoca todo porque no se puede hacer nada, pues ahora que se puede hacer todo pero no se puede revocar, pues también te pone en una situación un poco o sea, y distinta, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que me parece interesante lo que habló el decano de Baleares, que pulir las causas de revocación, eso sería una de las cosas interesantes de los pactos sucesorios, porque sí que creo que a pesar de que dan un marco seguro, pues se pueden mejorar a lo largo del tiempo, porque hay situaciones que pueden ser que cambien mucho las cosas. Yo hasta aquí, cuando se estaba hablando de la ley 8/2021 de la discapacidad, a mí me encantó una ponencia que hizo Luis Cayo Pérez Bueno de CERMI,
que me abrió bastante los ojos en mi vida profesional, ¿no? Y que decía que era una ley proceso y que nosotros estábamos acostumbrados a las leyes resultado. Pues yo hasta aquí he hablado de la ley resultado, que es apartamiento, funciona, legítima, fenomenal. Pero ahora vamos a las cosas proceso, ¿sabes? O sea, que no han funcionado y en las que tenemos que nosotros formarnos y Hacienda también hay que formarla, porque muchas veces... Nosotros una de las cosas que tuvimos, de los grandes problemas que tuvimos también, es que nuestra Hacienda había estudiado el derecho civil común. Y entonces, pues había cosas que no podían entender. Entonces, en esas partes del derecho transitorio, pues querían seguir aplicando los 2/3 con los testamentos anteriores y teníamos, y claro, considerar que no se aplicaba así, pues entonces era una donación, entonces tuvimos que hablar, o sea, o llegar a cosas. Y además, por ejemplo, hace nada también hablaba alguien, no sé si me estoy pasando de tiempo, porque yo me pongo a charlar. Alguien decía que no se podía copiar y yo, o sea, creo que se puede copiar para innovar en lo bueno, lo que no se puede es copiar para lo malo, ¿no? Entonces creo que Hacienda copia, o sea, con una historia de sujetarlo todos los cauces y entonces, o sea, yo soy instituida en un pacto de mejora gallego, porque mis padres son gallegos, con una fiscalidad impresionante, ha favorecido que mis padres estén tranquilos, pero llegó la Hacienda guipuzcoana y dijo, hoy no, eso es muy favorable en Galicia, aquí no lo vamos a hacer así. Y lo revisó totalmente y no favorece, o sea, lo ha aquilatado, ellos estarán muy contentos de que lo han visto y de que han hecho cosas maravillosas para recaudar más, pero yo creo que en Galicia una de las cosas importantes es que se ha permitido que el acceso a la vivienda, o sea, que los pactos sucesorios que se ordenan la sucesión, las transmisiones de empresas familiares y muchas cosas. Entonces, muchas veces cuando se aquilata mucho desde el punto de vista fiscal y cuando estás ahí presionando, pues no dejas que fluyan las cosas. No ha funcionado para mí, que era un poco lo que decía también Teresa, y sigo lo mismo, la designación por comisario en Guipúzcoa. Pues porque no tenemos tradición los notarios, no tienen tradición las personas. Y no entiendo tampoco mucho porque seguro que estamos todos de acuerdo en que estamos a favor de la libertad de testar sin ni siquiera el tercio para valores. O sea, que queremos libertad total como pilar. Y en cambio no funciona la sucesión por comisario. A ver, tiene temas fiscales, Hacienda, o sea, nos reunió para explicarnos la diferencia entre herencia pendiente y herencia yacente a efectos fiscales. Le dota de un CIF, hay que hacer un inventario y entonces, bueno, pues lo vemos complicados. Os puedo decir que nosotros nos reunimos los terceros lunes de cada mes, los notarios en Guipúzcoa, y que casi todas las preguntas son sobre la ley civil vasca. Muy bien. O sea, lo digo porque creo que es un foro bastante interesante. Y en esas cosas de las que hablamos, bueno, también el tema del testamento mancomunado tiene el tema de la revocación, que tampoco nos gusta. No sabemos cómo funciona. Yo hablo ahí de la ley resultado porque no puedes ver ahora cómo va a resultar dentro de 10 años y a lo mejor tú ya no estás para estar en ese momento. Entonces sí que nos gustaría tener un foro. De hecho, nosotros que estamos muy cerca de Navarra, yo tengo supuestos de gente que hizo siendo navarro, pero siendo vasco, pero que se casa con un navarro y van a Navarra, se hacen navarros, hacen un testamento mancomunado que les dicen este es un testamento del uno para el otro, vuelven a Guipúzcoa, aún con vecindad civil navarra, y hacen otro testamento porque es que a ellos lo de que es revocable o no revocable les da lo mismo, porque ellos tienen la idea de que su testamento es revocable y que son de derecho común. Bien, entonces, bien, entre Navarra y Guipúzcoa que menos. Pues eso, o sea, que es que la idea de la revocación con sus peculiaridades de los testamentos mancomunados, creo que en el derecho guipuzcoano, pues aún no lo tenemos. Lo tendréis. Que hay que mejorarlo. Y luego, bueno, cuestiones así como que debatimos. El 923 del Código Civil, que yo lo suprimiría directamente. No mala idea. O sea, directamente lo suprimiría para nosotros. Lo ha comentado que en Cataluña no lo tenían.
Y entonces yo creo que eso a mí me parece fundamental. O sea, que el 923 es un artículo que siempre ha distorsionado todo, porque cuando renuncias de la sucesión intestada, renuncias para ti y también para tus hijos. Esa es la idea que tiene todo el mundo. Y luego, pues eso, animarnos a hacer más cosas, a redactar, Es el primer simposio. a hacer cláusulas de testamentos que sean claras, que sean meridianas, que nos reunamos y que lo vayamos contando a la gente, porque el principio de libertad civil, o sea, yo os digo, es maravilloso, pero también tiene su miedo escénico, como diría Gabriel García Márquez. Gracias, Valentina. Andrés, Tienes que mandar eso. si nos vamos a 2015, cuando se aprueba esta ley, ¿existía una necesidad especial? ¿Existía un clamor? ¿Esto tiene que cambiar? ¿O por qué se modificó la ley? ¿Qué necesidades, qué problemas venía a resolver? Luego, ¿crees que la ley ha cumplido sus objetivos? ¿Qué objetivos quedan pendientes? Bueno, lo cual siempre es un honor. Pendientes. ¿Qué objetivos piensas que quedan por cumplir? Y luego, ¿cómo ves la futura evolución de la ley? ¿Qué cosas piensas que ya es importante y que hay que hacer cuanto antes, que hay que revisar o modificar? Si es que hay algo. Siempre. Siempre. Bueno, gracias, Andrés. Gracias a ti por la presentación, gracias a vosotros por estar aquí. Vamos a intentar contar una serie de cosillas que sean algo más que chascarrillos. Para mí es la de hoy, esta tarde, una situación que no sabría calificar si es de euforia, si es de reflexión o si es de tristeza por la pérdida de una persona que si hoy hubiera estado aquí, hubiera gozado. Adrián Celaya. Si a Adrián Celaya le dicen en 2020, se le dicen en 2015, que hoy íbamos a estar aquí hablando de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, titulares de un derecho sustantivo que está aplicándose en el día a día de los despachos y que instituciones como los pactos sucesorios, que resucitaron milagrosamente en la ley de 1992, hoy no solo son objeto de aplicación, sino objeto de discusión y mejora, pues no volvería a donde está ahora. Esta jornada, esta mesa en la que estamos nosotros, ya sí, se hizo en 2004. Se hizo en 2004, la academia surgió en 2003, y uno de los primeros actos de la academia, yo creo que fue el primero, fue hacer un homenaje al colegio notarial. Al de entonces. Y en ese homenaje, uno de los temas fue, evidentemente, la situación en la que se encontraba el derecho civil foral de Vizcaya, el de Álava y el de Guipúzcoa. Del derecho civil foral de Vizcaya, pues hablamos los notarios que estábamos en Vizcaya. Del derecho foral de Guipúzcoa, arrastras el traje, pero tuvo el valor de enfrentarse con la situación la Red Franco. Porque había estado Martina. Y entonces insistí, le dije, le cité sus antecedentes forales y me dijo, bueno, ya iré. No sé a qué, pero ya iré. Estaba de Natalia Dorosa en ese momento conmigo. Y de Álava vino María Gómez. Estaba en Amurrio, creo. O en Lodi. Acérrima defensora del fuero de Ayala. Tan acérrima defensora que al final acabó en la comisión de la ley 92 diciendo a todas sus señorías que lo que había que hacer era poner el fuero de Ayala en marcha y se acabó para todo el país. No está mal, ¿eh? Qué cosa. Bien, en aquella reunión de la que hay fotos, por lo tanto no os estoy contando una historia increíble, en aquella reunión todavía estábamos en mantillas, todavía estábamos pensando qué hacemos, qué dejamos de hacer, etcétera, etcétera. El Colegio Notarial ya había creado su correspondiente comisión para intentar reformar la ley, la compilación de 59, que fructificó en la ley 392 y luego en la ley 3/1999 de hondo y grato recuerdo, sobre todo por su gran aplicación personal. Bien. ¿Qué ha ocurrido en estos 10 años? Pues lo que ha ocurrido en estos 10 años ha sido que
las cosas se han acelerado de una manera total. Yo lo he llamado la década vertiginosa. Ahora hablaré como umbral de mi libro. Es decir, pronto lo veréis. ¿Por qué? ¿Y por qué se han acelerado? Simplemente porque acertamos en algunas cosas. Yo creo que en el fondo se acertó. Y los detalles, muchos de ellos condicionados por la falta de cultura jurídica común en los territorios, no han llegado al grado de aceptación al que yo creo que algún día llegarán. Corrijo a mis dos compañeros. Claro que en Guipúzcoa había un derecho propio foral. Claro que en Álava había un derecho propio foral. Pero nosotros en el País Vasco no tuvimos tratadistas de ese derecho foral privado. Lo único que teníamos, sabéis, que eran instrumentos notariales. El derecho civil foral de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava no está en los tratadistas de finales del siglo XIX, está en los protocolos, en los que Itziar Monasterio y quien aquí está con nosotros, Tatiana, trabajaron de forma incansable para poder publicarlos. Y ahí se vio que había todo un fondo, es decir, que este fondo constitucionario foral al que todos hablamos como la tradición, no sé qué, no sé cuántos, tenía una realidad del día a día. Era una realidad del día a día. No sé, hoy, lo de esta mañana ha sido para mí absolutamente sintomático. Todo el mundo alabando los pactos sucesorios. Todo el mundo metiéndose con la fiscalidad, salvo los que tomen buena fiscalidad. ¿Qué son los pactos sucesorios? Los pactos sucesorios llevamos haciéndolos aquí desde 1500, 1400, 1600, etc. Aquí en los ¿Qué es lo que hemos logrado en 10 años? Aparte de andar a toda pastilla y esa década vertiginosa. Hemos logrado hacer algo que es muy importante, que cualquier político lo vendería pasado mañana. Hemos logrado institucionalizar el País Vasco desde el punto de vista del derecho civil vasco. Y lo hemos hecho sobre las bases de un derecho que nos era propio, trasladándolo de una sociedad absolutamente rural a una sociedad absolutamente urbana. Tú decías que los perseguidos estaban amortizados, claro que están amortizados. Ahora son explotaciones que tienes que tener no sé cuántos derechos lácteos de la UE, no sé cuántos otros. Claro. Pero la idea, lo fundamental, ese basarnos, esa transmisión del patrimonio, no romper la unidad del patrimonio, sigue igual y sigue existiendo en las familias urbanitas, sobre todo cuando dentro de la propia familia hay algún problema o lo que sea, y sigue nuestro derecho. Qué casualidad. Atendiendo a teniendo unos instrumentos que adaptados son válidos para esta sociedad, como no eran válidos hace 200 o 300 años. Claro, esta institucionalización que ha sido tan rápida, que ha sido tan vertiginosa, lógicamente ha dejado pelos en la gatera. Era evidente que iba a dejar pelos en la gatera. ¿Dónde los ha dejado? Los ha dejado en aquellos territorios en los que efectivamente no existía esta cultura jurídica de la utilización de instituciones como el poder testatorio, que a nosotros nos parece lo más natural en Vizcaya, que ha cuajado perfectamente en las villas de Vizcaya, pero que sin embargo en Guipúzcoa, las pocas estadísticas que tenemos nos dicen que están en 10, y de pronto en Álava no tenemos. No os olvidéis que en Vizcaya las villas, con la Concordia de 1620, podían optar por el fuero. Y algunas lo hicieron. Sobre todo en el siglo XIX, 2 o 3 lo hicieron. Es decir, para nosotros no era un sistema extraño. Como tampoco era un sistema extraño en Tolosa, en Navarra, porque las capitulaciones que se hacían por los caseros guipuzcoanos en Tolosa se hacían a la Navarra. Se hacían a la Navarra. Y eso no lo he dicho yo, lo decían los propios, lo dijo el Tribunal Supremo en una sentencia de mediados del siglo XIX y lo dijo nada más y nada menos y lo explicó en el discurso de entrada en la Real Sociedad Vascongada del País Juan María Araluce. Araluce, que fue el presidente de la Diputación que luego fue asesinado, pues Araluce tiene un discurso de entrada en la Real Sociedad Vascongada Amigos del País pidiendo un fuero para mí. Estoy hablando del año 1970, no os penséis que es antes de ayer. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos que hacer una labor de apostolado y en todos estos procesos que van tan rápido, el tema está en que esa labor de apostolado es importante y esa labor de apostolado la tenemos que hacer desde el punto de vista de los operadores jurídicos, de todos los operadores jurídicos. Nosotros probablemente, porque en nuestros despachos todo ese tipo de instituciones las vemos todos los días, porque somos un poco la primera línea, ¿no?, de actuación, pero eso es una labor de apostolado que además es incansable, o sea, no acaba nunca. ¿Por qué? Pues porque siempre habrá nuevas realidades y siempre habrá nuevas instituciones o habrá que pulir las anteriores. Pero, a ver, a mí
lo que me produce en este tema, la ley, se me dice, ¿la ley era necesaria? A ver, la ley nace de varios ejes. El primero era la necesaria supervivencia de la legislación civil vasca. O entrábamos en un camino, digamos, de ley civil vasca común para todos, o nuestras leyes civiles forales territoriales desaparecían simplemente por inanición. ¿Por qué? Pues porque teníamos delante nada más y nada menos que el Reglamento Sucesorio Europeo. Nada más y nada menos, el Reglamento Sucesorio Europeo entra en vigor un mes antes, en agosto del 2015, un mes y pico antes que la Ley de Derecho Civil Vasco. Y sabíamos que había que dar un salto en el vacío. Y cuando dimos ese salto en el vacío, y aquí está quien era entonces consejero de Gobernanza, Administraciones Territoriales y no sé cuántas cosas más, pero que era el encargado de llevar todo el tema de Derecho Civil Vasco, entonces nos encontramos con que el gobierno efectivamente estaba por la labor. Nos encontramos con que los partidos políticos, sobre todo el PNV y el PSOE y el PP, estaban muy por la labor de crear una vecindad civil común, que fue tildada por muchos académicos como una auténtica herejía, pero que era la única forma de buscar un punto de unión que luego nos permitiese ir a cada territorio, sin romper en ese segundo escalón las vecindades territoriales históricas. Hombre, que Asteris, que veraneaba en Ayala, le quitásemos el fuero a Ayala, era imposible. Entonces, esa fue la idea. Primero, había que sobrevivir. Segundo, había que buscar soluciones dúctiles, soluciones que estuviesen basadas en una flexibilidad cara a una sociedad moderna. La sociedad vasca ya no era una sociedad de caseríos, era una sociedad urbanita. Y por lo tanto, como tal, había que atenderlo. Y todos sabíamos, porque el debate de las legítimas ahora se cuenta tal, no sé qué, el debate de las legítimas viene del 19, es más viejo que el TVO. Entonces, el debate de las legítimas es muy viejo. Entonces, el debate de las legítimas, en nuestro caso, se planteaba de una forma completamente distinta. ¿Por qué? Pues porque nuestro sistema no era el que esta mañana un compañero gallego nos habla de legítima individual, a paz valores. No, nosotros estábamos en un sistema de legítima colectiva y queríamos seguir estando en ese sistema de legítima colectiva. Lo que había que hacer era traerlo a la realidad actual. Por eso, en ese debate hubo que realmente aportar cosas, contextualizarlas en esta sociedad y luego respetar algo que era muy propio del país, que era el famoso tema de los pactos sucesorios, que ni Franco se atrevió a quitar, porque la compilación de Vizcaya de 1959 dijo aquello de que designación y sucesor, capitulaciones matrimoniales, le hace pacto sucesorio, dote o donación. Entonces, desde esa perspectiva, labor de institucionalización del país, de recuperación de instituciones tradicionales, pero no ligadas necesariamente a un ambiente rural, sino que aptas para una sociedad moderna, y en tercer lugar, apertura a las nuevas realidades que tenían que venir. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los instrumentos que teníamos entonces y que tenemos ahora? 149,8 y el 10,5. Era lo que teníamos, es lo que tenemos, pero ahora tenemos otra serie de desafíos importantes. Hablábamos antes de la discapacidad, todo el tema de la jurisdicción voluntaria, el cúmulo de actuaciones que ahora les corresponde realizar a los notarios, todo el tema de las declaraciones de los habitantes hace 10 años eran impensables. Pero ahí está. Entonces, de alguna forma, ahora lo que toca en esta modificación y desarrollo, y yo estoy de acuerdo con quien habla de modificación y desarrollo, lo que toca probablemente es, siguiendo caminos de este tipo, intentar buscar un texto que sea, yo lo llamaría refundido, o igual algo más que refundido, que nos permita ya actuar como país, que nos permita actuar desde una perspectiva institucional y hacer que el ascenso que logramos a la primera división de los derechos civiles territoriales nos permita, porque somos modestos, mantenernos como los asume. No aspiramos a Europa por ahora, ya llegaremos. Es decir, entendámonos, esta no es una labor. Solía decir Adrián algo que 40 años, medio siglo no es nada en legislación civil. Bueno,
Hoy, con la velocidad a la que vamos en esta sociedad, 10 años es mucho. Y ya se está viendo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, independientemente de lo que nos están diciendo que territorialmente hay instituciones que no acaban de cuajar, hay otra serie de cuestiones que hay que empezar a pensar, hay que empezar a remover. Se ha creado un cuerpo doctrinal, se ha creado una experiencia, hay operadores jurídicos trabajando en esto todos los días, tenemos una jurisprudencia que cada vez de forma más creciente nos está dando opciones para poder actuar. Ese es el resumen de 10 años. Y la última característica, el último eje es que tanto Adrián como la academia, como yo diría que el colegio notarial en su momento y ahora, lo que siempre han tenido muy claro es que no podemos caer en la autosatisfacción. Esto no es un proceso cerrado, todo lo contrario, es un proceso abierto. Pero el reto para nosotros es saber si todos esos instrumentos que venimos otorgando nosotros y nuestros antecesores, los escribanos forales, desde 1500 y 1600 hasta hoy, los que estamos otorgando ahora no van a generar y deben de generar otro corpus, un corpus que en definitiva sirva para consolidar y afianzar el derecho civil vasco. Si queremos que el derecho civil vasco sobreviva, si somos capaces de darnos cuenta que el derecho civil vasco no es un capricho de la naturaleza. El derecho civil vasco, por cierto, es muy ecológico, que conste. En el Foro Nobel Vizcaya, si quemabas un bosque, te quemaban a ti. Entonces, si somos todos conscientes de que hay una serie de principios fundamentales que funcionan, que están adaptados a esta sociedad, teniendo en cuenta las características de esta sociedad, este tema tribal que tenemos de que a ellos no se le aplica el testamento por comisario, no les va y a nosotros no nos va lo otro, etcétera, 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 lo superaremos. Claro que lo superaremos, porque la propia dinámica nos lo superará. La propia dinámica nos llevará a superar eso. Entonces, ¿en qué? Y termino. ¿En qué hemos triunfado? Pues hemos triunfado en el convencimiento, al menos inicial, de los operadores jurídicos, muchos de ellos a regañadientes, de que esta reforma era buena, sin caer en el buenismo, y que daba más opciones que el sistema antiguo, desde el punto de vista sobre todo del derecho de sucesiones. ¿En qué no hemos triunfado? Pues probablemente en que esta reforma necesita todavía, 10 años después, una reflexión. No solo la reforma como tal, sino el propio derecho civil vasco, saber, bueno, hasta aquí hemos llegado, este es el momento, esto es lo que vamos a hacer este año, de 10 años de la primera década, esto es lo que vamos a hacer este año, viendo lo que hemos construido durante estos últimos 10 años entre todos, y proyectarnos al futuro. Claro, a nosotros, a mí, por ejemplo, alguien me dice, qué sana envidia con los aragoneses, con los catalanes y con los navarros. Bueno, yo tengo envidia de que han legitimado procesos, pero es que nosotros partimos de otra base completamente diferente. Nosotros no teníamos homogeneidad territorial en la aplicación del derecho civil. Nosotros y las Islas Baleares somos los únicos que somos un archipiélago, éramos un archipiélago foral. Y ahora por lo menos tenemos unos correillos entre las islas. Claro, entonces ahora yo, cuando le digo a Valentina o cuando le digo a Teresa hablar del poder testatorio, vamos, me derrito. Aunque sea para no utilizarlo. Aunque sea para no utilizarlo. No, que estamos dispuestos. Pero perdona, es que, a ver, ¿quién de vosotros? Pero yo te puedo decir una cosa, Sí, sobre el sí. poder testatorio. La primera vez, o sea, el poder testatorio está dentro del apellido, proceso. Se otorga un poder testatorio y el primer poder testatorio que se viene a ejercitar en mi notaría es una señora que dice, quiero darle a mi hijo lo que le corresponde. Muy bien. Y claro, dices, o sea, yo a este viaje. Bueno, ¿por Que qué? sí, que Porque sí. tienes una sociedad a la Por que eso, efectivamente nadie le dijo en un momento determinado que tenía un sistema propio, desgraciadamente solo a nivel consuetudinario, que jamás tuvo un reflejo escrito. Y entonces eso se fue transmitiendo. Hombre, a ver, hay un libro así de acuerdo con las capitulaciones matrimoniales y el sistema sucesorio guipuzcoano. Sí, yo lo tengo. O sea, y nosotros tenemos, o sea, teníamos muchos caseríos cuando yo llegué en el año 91. Así. Donados por razón de matrimonio, capitulaciones matrimoniales, Evidente, padres, hijos, evidente. cuidados, o sea, a los mutilsarras y las nescasarras tenían que eran los solterones, tenían que admitirlos Eso en es el un pacto caserío. sucesorio. Eso era un pacto sucesorio. Eso es un pacto sucesorio Sí, que los llegaba pactos por todo el Pirineo hasta Cataluña, pero
Una cosa os diré. Los catalanes, y en parte los navarros, cuando empiezan a hablar de instituciones para la derecha, para la izquierda, frente y fondo, siempre los romanos, Justinianeo, no sé quiénes, contra los aragoneses, no, los aragoneses empiezan a las observancias y fuero de Aragón, ¿vale? Y nosotros, si podemos, del fuero a las encartaciones. Nosotros, con todos los respetos, no somos romanos. Es una afirmación tremenda para hacer una tarde de un jueves. Pero nosotros no somos romanos. No somos romanos. Desde el punto de vista de derecho, perdonad, no somos romanos. Quitando de Bermeo, no soy romano. No. No encontraréis, bueno, sí, hay un libro últimamente que nos ha emparentado el apartamento con la exheredacio romana. Dudo mucho yo que los caseros de Apata Monasterio supieran lo que era la exheredacio romana, y mucho menos los de todos. Pero claro, son historias que se cuentan y que se cuentan, como se cuenta que Guipúzcoa no era un territorio foral. Bueno, pues Guipúzcoa, que no era un territorio foral, hizo el informe correspondiente y mandó los delegados correspondientes al Congreso Nacional de Zaragoza de 1946. ¿Qué pasó en el camino? ¿Don Esteban Bilbao de Durango suprimió a Guipúzcoa? No lo sé. Lo que pasó es que Guipúzcoa no apareció en la compilación de 59. Pero se hizo el informe, y en el informe lo que se dice es que en tu zona todos los caseros añoraban el derecho civil naval. Luego se habla también de la zona de Deva, porque en la zona de Deva pegaban con los de Marquina y añoraban las instituciones forales. Pero eso se escribió, ¿eh? Sí, pero en el 92 seguimos teniendo un solo artículo. Y menos mal, gracias a Adrián Zelaya, porque ni ese hubierais tenido. Es decir, y no por ninguna intención, sino simplemente por desconocimiento, por falta de. Y luego se hizo una ley 3/99, que fue lo que fue. Y menos mal que ahora tenéis la nueva. Entonces, este es un proceso dinámico, hay que desarrollarlo, hay que seguir hacia adelante. Hemos andado mucho en 10 años, nos falta todavía mucho por andar. Nos falta mucho por andar y sobre todo nos falta mucho por cohesionar país y territorios en el ámbito y alrededor de un derecho civil propio, con instituciones propias y que pueda funcionar, en definitiva, como una sociedad, como una comunidad jurídica que responde, con un derecho que responde a esas necesidades. Algunos de vosotros han dicho que tenían que ser soluciones útiles. Esa era la bandera de Adrián. Es decir, si hacemos esto para seguir recuperando las viejas instituciones, pues no. Es decir, los sepulcros troncales que sigan cerrados. Bien, ya sé que alguno, y esto con eso termino, pero tenía que también poner la pincelada esa con una mala de troncalidad y el régimen de comunicación fuera. Pero como eso no nos afecta a ninguna de las dos, vamos a correr un tupido velo. Me ha parecido muy bien lo que has dicho de que en estos 10 años se ha ido creando un cuerpo, todavía la jurisprudencia es escasa, pero se ha ido creando un cuerpo doctrinal. Yo creo que eso es en gran parte mérito de Andrés, de la Academia Vasca de Derecho y también de los notarios. Entonces, bueno, pues quiero agradecer tanto a los notarios como a la Academia esa labor, o sea, que ha sido continuo, además, que durante 10 años se ha mantenido un ritmo bastante alto de publicaciones, de estudio, sobre todo a través de la revista Jado, de las publicaciones en Minor Bilduma, de la cual está a punto de salir el último título del propio Andrés sobre los 10 años de vigencia de la ley. Entonces creo que esto es muy importante y, como digo, el mantener esta presión continua pues es sobre todo para agradecérselo a Andrés. También enlazando con lo que se ha comentado esta mañana de por qué no se reforma el Código Civil, que quizá no se reforma el Código Civil, ¿por qué? Porque hay una Comisión General de Codificación en la que no se ponen de acuerdo, que forma parte mucha gente, que se reúnen, que no se reúnen. ¿Crees, te pregunto Andrés, que formas parte de la comisión, que este defecto se puede también achacar a la propia Comisión de Derecho Civil Vasco, que sería más conveniente, a lo mejor un núcleo pequeño que elaborase un texto para luego sí proponérselo a la comisión,
pero que el reunirnos allí en Vitoria cada cierto tiempo, al final se habla de mucho, no se habla de nada y no se avanza, ¿no? ¿Qué crees? Yo creo que sí, sobre yo creo que esto? sí, yo creo que sí, pero yo creo que, por ejemplo, una comisión formada por 30 o 40, que es más o menos como el número de los de la cuadra de Alibaba, pues algo parecido a eso. Poco resuelve. Es decir, Sí, poco aquí resuelve. estamos, veo, Aquí 5 por lo menos miembros de la comisión. sí, bueno, eso no quiere decir que seamos de la cuadra de Alibaba, de la cuadrilla de Alibaba, ¿eh? Sí, digo, bien. Simplemente quiere decir que estamos aquí. Sí. Bueno, yo creo que eso efectivamente. Hay un segundo tema que en esa comisión que a mí me preocupa mucho y es la creciente administrativización del derecho civil vasco, el derecho civil en general y el derecho civil vasco en particular. Claro, ese es un tema difícil. ¿Por qué? Pues porque normalmente el funcionariado tiene muy poca formación en derecho. Cuando digo funcionariado me refiero al funcionariado administrativo. En el Ejecutivo tiene muy poca formación en derecho civil vasco, salvo honrosas excepciones, de las cuales están presentes algunas aquí. Han venido a reforzar su ego, no vaya a ser que luego rodeado de administrativistas que caigan totalmente. Y ese es un tema difícil. ¿Por qué? Porque el gobierno o el ejecutivo siempre tiene la tendencia a regular lo más posible. Y entonces, cuando desconoces los mecanismos o cuando no te son familiares, siempre tiendes al otro, es decir, al acto administrativo. Claro, la libertad civil y el acto administrativo no son exactamente lo mismo. Dices, hablas de un grupo reducido. Sí, yo creo que sí. Y yo creo que precisamente un grupo reducido que recoja sensibilidades de diferentes operadores jurídicos, desde luego nosotros en primera línea, cuando digo nosotros me refiero al notariado, pero que tiene que recoger experiencias como la del Grupo de Derecho Civil Vasco, que está constituido en el Colegio de Abogacía de Vizcaya, y otros profesionales, otros operadores, letrados, registradores, profesores de universidad, etcétera, etcétera. Pero eso, hacerlo entre 40 es un poco difícil. Es mucho más fácil hacer un texto reducido, un texto en un grupo reducido y luego ir recogiendo aportaciones como la que se nos han hecho aquí. Aunque es difícil, yo admito la crítica, es decir, admito la crítica de que en Guipúzcoa el poder testatorio es absolutamente desconocido y que nada va la implantación de este derecho ha costado. Ha costado, no sé si tú estabas, y también él estaba, en aquella primera sesión que hicimos en el hotel en la que nos asasteis al anterior decano y a mí con preguntas absolutamente capciosas como si éramos los facinerosos y habíamos establecido un sistema para No lo está contando bien. No lo está contando bien. Lo digo, no. Y esto del apartamento, y esto del porte de no lo está contando bien. La avispa invasora, efectivamente. Nos consideraban una planta, esta mañana no hablaba uno de que era una especie invasora, pues nos consideraban una especie No lo está invasora. contando bien. Y Era allí- el miedo a la libertad. No, lo estoy contando de una forma tendenciosa. Es lo que Tendenciosa, tengo que pues hacer. eso. Entonces, lo que es cierto es que aquello nos dio, yo recuerdo que cuando salimos, el anterior decano, Martínez de Butrón, Mario y yo, dijimos, vaya follón hemos montado aquí. Vaya follón hemos montado aquí. Y la verdad es que las preguntas eran de lo más natural. Oiga, esto de apartar y esto de explicar, esto del pacto que es, voy a tener que hacer ahora pactos sucesores, que a mí de esto no había hecho nadie nada. Entonces, claro, fue un poco... luego las aguas remansaron. No funcionó porque la Luego las libertad aguas funciona remansaron. muy bien. O sea, la libertad funciona muy bien. En cuanto se dieron cuenta que efectivamente este era un sistema que servía y que como la libertad funcionaba y que lo que habíamos hecho era dar opciones, porque en aquella época lo que se nos decía era, oiga, ustedes con premeditación, alevosía y casi nocturnidad han suprimido la sacrosanta legítima del Código Civil. Y nosotros siempre respondíamos que no. Nosotros lo que decíamos, lo que vendíamos en aquel momento y lo que vendemos después, es que lo que habíamos era dado libertad a la persona que deseaba establecer su planificación sucesoria para que utilizase la legítima del Código Civil si quería o no. ¿O no? ¿Por qué? Porque, no había ningún problema. Y si quería utilizar el pacto sucesorio, lo utilizaba, y si no, no. No son mecanismos obligatorios. Son mecanismos opcionales. Ahora, que luego alguien utilice esa libertad y la transforme en un libertinaje, esa es otra historia. Y de esas siempre vamos a tener. Siempre va a haber una casuística que no va a ser positiva. Puede haber ese tipo de situaciones. Entonces, claro,
ahí lo importante es resaltar que con el instrumento que tenemos hay que modificarlo, desarrollarlo, mejorarlo, y que en esa labor los que estamos implicados, que todavía somos pocos, ya lo dijo Jesucristo en el Evangelio, la mies es mucha y los pocos, Pocos, pero muy esforzados. eso sí que somos esforzados. Entonces, pero que esa labor, porque en definitiva yo creo que la labor que nosotros hacemos es una labor de convencimiento, pero convencidos de que estamos haciendo algo que es útil para esa persona. Y algo que no sirve igual para todos. Es decir, esto lo que te permite es hacer el traje a medida. Te permite hacer un traje a medida en función de la situación familiar, las circunstancias. Hoy no hemos hablado nada de discapacidad. Valentina ha puesto verde al testamento mancomunado y yo me adhería firmemente a la opinión de Valentina. A mí el testamento mancomunado me sonaba rarísimo. Sí. Rarísimo. Yo he visto en toda mi vida, en el ejercicio profesional, en la zona foral de Vizcaya, un testamento mancomunado, anterior a la compilación del 59. Y sin embargo hay que reconocer que el testamento mancomunado, combinado con un bonito poder testatorio, te resuelve muchas cuestiones, sobre todo si hay un discapacitado dentro de una persona con discapacidad dentro de la familia y el padre o la madre quieren establecer un sendero común para ese discapacitado. Yo tengo que decir que nosotros que nos reunimos ese tercer lunes notarial, o sea, lo que estamos es estudiando el testamento mancomunado con poder testatorio. O sea, que esa es una de las cosas, animándonos unos a otros. Javier Oñate, como es aragonés y le gusta lo del poder testatorio, el testamento mancomunado, y es así, pues nos reunimos, hablamos, cómo lo ves, en qué situaciones lo puedes establecer, quién te ha venido. O sea que nosotros debatimos mucho y uno de los debates estrellas es sobre ese testamento mancomunado y poder testatorio. Lo comentabas antes, cuando hablabas de esa viuda, de ese reparto de la viuda después, al final, la afluencia sucesoria y el poder testatorio y el testamento mancomunado, es que son el cauce, es decir, nos guste más o nos guste menos, los matrimonios esperan a que el que sobreviva vea quién se porta mejor y quién peor. Y vamos a ver cómo hacemos las cosas con una coherencia porque somos un equipo. Entonces, son instrumentos que son útiles para eso, con independencia de que yo creo que es natural, es decir, en la medida en que no has mamado esa institución, vas con ruedas cuadradas. Da miedo una vez que te da la libertad de que sea un tema cerrado, o sea, que solo se pueda revocar de una forma, ¿no? O sea, que solo se pueda, o que la revocación, que me he equivocado, o sea, que es que no lo quería dejar así porque es que me ha cambiado la situación, me ha cambiado. Siempre hablamos muchas veces de los contratos sucesorios cuando nos reunimos, yo me reúno con un hijo que en este momento es mejor y le dejo, no sé, o sea, algo, pero que luego... Entonces, ¿cómo se puede revocar? El pacto es que el testamento por comisario y la revocabilidad es clara y nosotros lo No, utilizamos digo, día sí día también, porque digo, fiscalmente, como lo hagamos con carácter irrevocable, no digo en el testamento mancomunado, o sea, me estaba refiriendo. O, por ejemplo, tenemos problemas, o sea, el otro día, pues, el pacto o sea, el testamento por comisario, que lo hablé yo con vosotros y tal, porque no sabíamos si se podía dar copia o no se podía dar copia, o sea, que tenemos problemas. Bueno, ese es un problema que ya se planteó en esta casa, Claro. Y aquí había dos tendencias en Vizcaya, bueno, pues entre los que practicaban el poder testatorio, el archivero de aquí, y la tendencia de otros que decían que eran ánimos castres. Y al final se llegó a una solución intermedia. Hablé con Jaime Estolaza y llegamos a una solución intermedia diciendo que sí, pero que no, y no, pero que sí. Bueno, pues nosotros esa cuestión nos la hemos planteado hace poco, porque llevamos 10 años de poder testatorio y y nos empiezan a pedir copias. Y entonces oye, ¿qué? Pues pides un poder testatorio que hay alguien que no te lo da y dices, ¿cómo que no me lo das? Hay argumentos. Claro. Pero sí. Bueno, pues que... Nosotros llegamos a esa conclusión, no es un tema fácil. Claro. Pero es que, perdona un momento, ¿no? Yo recuerdo que hice un análisis hace ya 2 años o 3 de la presencia de los derechos civiles territoriales desde mediados del siglo XIX, desde que entra en funcionamiento el notariado, el registro de propiedad, etcétera, el peso que tenían en el programa los derechos civiles territoriales. A lo largo de finales de todo el XIX y principios del XX hasta la Guerra Civil. Y el peso va así, reduciéndose, cada vez es menos. Entonces, en un primer momento, en el XIX, cuando estos cuerpos
se crea el cuerpo notariado, el cuerpo de registradores de la propiedad, el peso de los derechos civiles territoriales en los programas es muy fuerte. Es muy fuerte. Sobre todo porque como eran oposiciones que se hacían en diferentes territorios, por ejemplo, cuando tocaba en Cataluña, el peso del derecho civil catalán era tremendo. Cuando tocaba en Zaragoza, el peso de... O sea, realmente todavía estaban en aquellos primeros notarios pensando en lo que se estaba aplicando allí. Eso va reduciéndose, claro. No estábamos preparados. ¿Tú qué sabías del testamento por comisario de tu oposición? Una rara figura de los vizcaínos raros que son... Sí, yo salía de Galicia, además. Ah, sí, sí. Ay, pues lejos. ¿Y qué sabíamos nosotros de Galicia? No. Ángel. No sé si yo comentaré alguna cosa, pero no sé si a alguien le apetece preguntar algo. Sí, bueno, el que quiera preguntar me hace una señal y le doy la palabra. Bueno, yo quiero romper una pequeña lanza en favor del notario guipuzcoano, porque ya en el año 2009 tuvieron la dramática noticia que después de 100 y pico años de convivencia pacífica con los navarros en el colegio notarial se incorporaron y según ellos tenían la visión de que se habían incorporado al colegio de los vizcaínos, que no es así, pero bueno, en fin, ya fue. Y luego, en el año 15, efectivamente, fue un cambio de paradigma muy grande pasar del universo del Código Civil a lo que significaba la ley del 15. Y en casos tan claros como el que comentas, el testamento por comisario era una figura pues, que allí era completamente extraña, ¿no? Y la pregunta es cómo se hace esto y cómo funciona esto. El otro día, en la última junta, estuvimos hablando un rato sobre el tema de la solicitud de copia, lo que habéis comentado antes, solicitud de copia por parte de uno de los hijos cuando hay testamento por comisario y vive la viuda. Esto que comentas tú es verdad, pero también has de añadir algo más. La ley de derecho civil vasco nos ha cohesionado como colegio. Sí, también. sin duda, sin duda. Sí, bueno, nos ha cohesionado como colegio, cuidado. Sí que es verdad que hay un poco de broma en lo que he dicho. También es verdad que los guipuzcoanos, claro, estaban en una paridad de poder con los navarros dentro del colegio, porque yo antes de aquí estuve en Navarra. Pero bueno, un cambio realmente gigantesco. Por eso es por lo que yo creo que, por una parte, solo han pasado 10 años y necesita más tiempo para una novedad jurídica tan importante asentarse en un territorio donde no se aplicaba, como en el caso de Guipúzcoa, 10 años es muy poco, y llevará tiempo, pero yo creo que la tendencia natural por la conveniencia de esas instituciones es que se acabe aplicando de una manera natural y mayoritaria. Y al mismo tiempo, que es lo último que quería comentar, creo que ya en solo 10 años aparecen algunas, no fallas, pero algunos elementos que se ve que es necesario que en una futura reforma se tengan en cuenta. El otro día un señor, teníamos una herencia con troncalidad y entonces el señor me decía, pero ¿esto cómo puede ser? Digo, pues mire, sí, bueno, ¿sabéis? Yo estoy en Baracaldo y dice, pero bueno, eso tiene sentido para un caserío en Musquis, pero en un piso en Baracaldo puede haber troncalidad. Yo después de que lo decía, porque hablaba con mucho sentido común, dije, mire, sí, la norma está pensada así para evitar que esto caiga en manos y que siga más. Pero es verdad que no es sencillo de explicar y quizá habría que restringir esa figura. Lo que pasa es que un salto tan grande de donde estábamos en el 92 hasta el año 15, a donde estamos hasta el 15, quizá no se pueda dar. Como te puedes plantear también aún una limitación mayor de la legítima o una desaparición, pero no puedes dar ese salto de una legítima de 4/5 a una no legítima, porque es demasiado grande, probablemente. Y no lo vivimos por eso. Exacto. Y esa es la razón por la que no se hizo. De la misma forma que no nos atrevimos a establecer, por ejemplo, una regulación de los gananciales salvo la revisión dinámica al Código Civil. ¿Por qué? Porque no teníamos ninguna seguridad de cómo iban a funcionar los gananciales con un poder tesatorio, cómo iba a entender el operador jurídico aquello. Así como con la comunicación foral sí funciona, porque es su hábitat natural, Eso es. no es especie invasora. El Código Civil, digamos, los gananciales con el poder tesatorio y el poder tesatorio gananciales son dos espacios, son dos espacios distintos. Es en el que funcionamos los guipuzcoanos. Y gran parte de los vizcaínos. Y por eso crea disfunciones.
y por eso tenemos problemas, pero problemas que estamos solucionando entre todos y problemas que de alguna forma deberemos de atender, y yo creo que en un plazo relativamente corto, pero yo siempre he creído que eso deberíamos atender desde la experiencia, no sé si me explicaba. Sí. Yo creo que los notarios tenemos cosas que decir ahí, no tanto una comisión a la que respeto y a la que efectivamente me parece muy bien, pero creo que nosotros tenemos cosas que decir ahí y que si no las decimos, el problema está en que nos vendrán impuestas por quien no las conoce. Es decir, hablarle, con todo el respeto por los especialistas en estas ramas de derecho, pero hablarle a alguien de la conexión entre los bienes gananciales y el poder cesatorio, sobre todo si no tiene familiaridad con ambas instituciones, se puede volver tarumba. Entonces, eso sí es importante, claro que sí. Yo no sé si se va a establecer en el territorio civil común, pero también de estos 10 años, 5 años, o 6 o 7, nos los hemos pasado solucionando los testamentos, qué se entendía con los testamentos del derecho común y lo que se entendía ahora. Entonces, bueno, lo digo para los que sean un poquito de fuera, que aquí estuvimos con lo que se entendía, lo que por legítima se corresponde, la pretérición intencional es apartamiento, pero había que ha creado muchos problemas eso porque, bueno, pues no sabía, habían nacido hijos después de haber hecho testamento y se habían olvidado y entonces luego lo consideraban donación. O sea, hemos estado, no solo son 10 años de hacia adelante, sino son 10 años de susto en susto. O sea, la primera era que por legítima le corresponde, tenía que venir a hacer la recepción, luego una sentencia que no, luego la resolución que no, la sentencia que sí, o sea, que estuvimos también un poquito de susto en susto, o sea, que no fue una cosa plácida y maravillosa y de repente estamos... No, pero eso ya lo sabíamos y contábamos con ello. Lo que no sabíamos, lógicamente, cuando teníamos una bola de cristal, era cómo se lleva a desarrollar el proceso. Por eso. En esta sala hay operadores jurídicos a los que si hace 15 o 20 años les hubiesen hablado de que íbamos a estar reunidos en torno a un derecho civil con estas instituciones, hubiesen alucinado, porque la legítima del Código Civil estaba absolutamente arraigada en Bilbao. Evidentemente, el problema lo teníamos con los de Bilbao que habían emigrado de hecho, viceversa. Pero era impensable, vuelvo a deciros, si hacéis un flashback hacia atrás, hace 10 años, esto era ciencia ficción. Yo le decía a Adrián, ¿tú te das cuenta, Adrián, del lío que vamos a montar? Que Adrián me decía, ¿cómo que vamos a montar lío? No, adelante, esto es lo nuestro, porque patatí, porque patatán. Y entonces Adrián estaba absolutamente convencido de lo que predicaba y lo hacía. Y entonces, de alguna forma, ese convencimiento fue el que llevó a poder formular ese convencimiento y el hecho de que tanto el Ejecutivo como el Parlamento se mostraron favorables y los partidos políticos, que yo sepa, vosotros me corregiréis, nadie votó en contra. ¿Vox puede ser? No estaba Vox. Solamente hubo una abstención. Una abstención y eso, de H vivió. Los demás ciudadanos. Entonces todos los demás votaron a favor. Nosotros cuando estuvimos hablando con el Partido Popular nos dijo que estaban de acuerdo con la vecindad civil vasca, por cierto, muy en la tradición del pensamiento, digamos, de derechas fuerista, los liberales fueristas guipuzcoanos, muy en esa tradición, dijimos, esto está ganando, ahora hay que formularlo bien. El convencimiento, es que tú lo has dicho al final, no, es que no te haya salido. En que hay que dar soluciones útiles y prácticas a la realidad social con las normas claro. Y hay que seguir. Entonces, y al final eso es lo que ha permitido esas jurisprudencias que han costado mucho, pero no deja de ser esa la labor de los operadores, en este caso nosotros y como tú has dicho de otros, es una colaboración social, si no esto no eso funciona, es que no hay otra vía. A ver, Emilia. 30 años de puto, no he aprendido todavía. Vamos a ver, a Andrés y a los demás. Primero felicitaros de nuevo por vuestra intervención, que además de practicada con facundia, brillante, ha resultado entretenida. Hemos hecho unas risas que en una materia de esta naturaleza tan árida, pues no es fácil tampoco provocar sonrisas, pero bueno, antes de esta cuestión, yo tenía una pregunta de naturaleza personal para ti, Teresa. Yo tengo una abuela, digo bien,
abuela, en cenicero de 106 años, y la pregunta sería si es que el cenicero pasa algo que requiere prescindir incluso de la institución del testamento como figura jurídica. Pero bueno, es una pequeña broma y una circunstancia particular. No quiero saber la calidad de los vinos del municipio. Pero bueno, al margen de esto, esta mañana hemos debatido con lucidez también y con brillantez, que nuestro derecho civil es un derecho que se autorregula. Es un sistema de fuentes, tiene su propio sistema de fuentes legitimantes. Si tiene un sistema de fuentes legitimantes, yo recuerdo hace determinado catedrático de la Universidad del País Vasco, en el campus de Donostia, San Sebastián, que tenía algunas dudas de que los protocolos notariales fueran también una fuente de derecho. Forma de rango normativo, bueno, no voy a citar ni el nombre, ni voy a citar, cito la circunstancia y cito la doctrina. ¿No? Seguramente nuestra amiga de todos sabré de qué persona estoy hablando y no sé si participó en esa tormentosa reunión que tuvisteis en el Hotel Orly. Pero bueno, es una cuestión. Y luego dos cuestiones y rápidamente las comento que me preocupan. Si se redacta por el legislador autonómico vasco una ley que regula actos de disposición jurídica, ¿por qué no se regula la noción de capacidad? Y si no se regula la noción de capacidad que se debería haber regulado, sobre todo ahora que doctrinalmente ya se empieza a discutir si debe existir una capacidad jurídica y una capacidad de obrar, ya la doctrina más relevante habla de una capacidad legal y una facultad para actuar, o una legitimidad para actuar. Si esto se regula, ¿por qué no se regula también aspectos vinculados a la discapacidad? No voy a decir que se regule la Ley 8/2021 entera en nuestro Código Civil, pero sí aspectos colaterales o troncales que afectan, porque esta ley modifica prácticamente la totalidad del ordenamiento del derecho privado, la Ley 8/21, de forma inarmónica, de forma un tanto desordenada, en mi opinión. Yo la trabajo mucho, pero bueno, lo hace. Entonces la pregunta sería esa. Si tenemos un sistema de fuentes, ¿por qué no se regula la capacidad? Y luego, desde la perspectiva tributaria, yo aquí soy una rara avis en esta reunión, porque yo me he dedicado siempre al derecho público, estoy aprendiendo derecho privado aquí, bueno, tuve que estudiar el Castán entero para aprobar quinto de derecho, pero me quedé con lo justo, mi memoria del Castán. Pero decir que la armonización entre el derecho tributario y el derecho civil en materia de capacidad y discapacidad es una asignatura pendiente. Hay un rozamiento contradictorio y permanente entre el derecho tributario, incluso entre el derecho tributario vasco de las tres haciendas forales de Euskadi más la Navarra y el derecho civil, particularmente en materia de discapacidad. Lo he comentado esta mañana. No se puede ni vincular las bonificaciones o beneficios fiscales a una curatela representativa que haga referencia a la totalidad de los actos jurídicos del objeto de curatela, mediante resolución judicial, porque eso sencillamente no existe en derecho. Es una fictio iuris, una pura fictio iuris. Ni en materia de seguridad social se puede vincular a una curatela representativa con totalidad de posibilidades de actuación destinada a la curatela, porque es otra fictio iuris, al mantenimiento, la disposición adicional 25ª de la Ley General de la Seguridad Social, de la equiparación de la incapacitación judicial a una incapacitación equivalente al 65%. ¿Por qué no? Porque no existe una curatela, que acoja todos los actos de actuación del objeto de curatela. Y no hay un curador que pueda decidir, y ni una resolución judicial dictada por un juez que pueda decidir que todos los actos de disposición de la persona sujeta a curatela sean objeto o permitan obtener o esas bonificaciones tributarias o ese mantenimiento del 65% de la incapacidad en el ámbito de la seguridad social. Desde luego, cuando la armonía entre el derecho público y el derecho privado se hace de forma tan manifiestamente desafortunada como se está haciendo ahora, nos tenemos que plantear que aquí no solo estamos hablando de derecho civil vasco, sino estamos hablando de los múltiples elementos inarmónicos de un derecho civil español absolutamente fosilizado, como se ha dicho esta mañana, que necesita un repaso
como necesitamos nosotros, no un repaso, sino una sobreactuación o un continuos en el acrecimiento de nuestro propio derecho civil. Yo te voy a contestar, luego vosotros ya contestáis respecto al tema fiscal. Yo tengo que romper una lanza en favor de la Diputación Foral de Vizcaya y de la Hacienda Foral de Vizcaya. Es necesario. ¿Por qué? Pues porque en esta sala hay un pariente directo de una persona que tuvo una implicación muy fuerte en los inicios de la Ley 3/1992 con la aplicación fiscal del derecho civil vasco. De hecho, la primera norma foral que salió, que recogía especialidades del impuesto de sucesiones y donaciones en lo que era la legislación foral de Vizcaya, era absolutamente pro derecho civil vasco. Las cosas han ido endureciendo después. ¿Por qué? Pues porque precisamente cuando han entrado nuevas generaciones o nuevas promociones que curiosamente en las facultades de Derecho habían recibido conocimientos de Derecho Civil Vasco, pero a las que se les ha metido de forma arrojada que la única base civil de esa norma tributaria es el Código Civil. Y luego viene el argumento de siempre, ¿para qué voy a aprender un segundo sistema si ya me es el primero? Y resulta que el Código Civil lo tienen en casa lleno de polvo. Bien. Respecto al tema de la capacidad. Bueno, ese es un tema más vidrioso. Sí es cierto que Aragón, Cataluña y Navarra tienen otros precedentes, tienen otra regulación, tienen otro funcionamiento y tienen eso que ahora se dice de la conectividad con sus precedentes. Nosotros tenemos una disposición en el Foro Novo de Vizcaya de 1526 sobre emancipación, que además, por lo visto, se aplicaba. Esa disposición, cuando Lecanda hace su memoria, Lecanda en 1800 y pico al final hace su memoria, la da como subsistente. Cuando Francisco Quintana, que está en la comisión del apéndice de 1900, escribe un artículo curioso, desconocido, que luego publicamos en el UNEA, que encontramos curiosamente, porque era también nada como tal, y dedica un artículo en una revista jurídica de la época que nos costó muchísimo en Madrid encontrar, y dice que sí. Cuando se produce la ley de parejas, cuando la ley de parejas, de hecho, va a entrar en vigor, el Gobierno Central de Madrid establece un recurso de inconstitucionalidad y dice, ustedes, sobre un artículo de la adopción, y ustedes no pueden regular la adopción entre dos miembros de una pareja. De hecho, ya lo conocéis. Bien, ¿cuáles fueron los argumentos que utilizamos, aparte del Foro de 1526, para demostrar que esta era una materia en la que nosotros no entrábamos tanto en filiación, sino a través, digamos, de lo que era el conjunto regulatorio, sucesorio y familiar del derecho civil? Pues todos los expedientes de prohijamiento que tuvo que hacer la Diputación Foral de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava desde 1876 hasta 1937, luego Álava no sé si siguió, pero en el caso de Vizcaya y Guipúzcoa hasta que les declararon provincias traidoras, en las que la competencia en materia de huérfanos, el instituto tutelar, estaba en las diputaciones forales y no viene en el concierto económico, estaba aquella famosa vía administrativa de las costumbres administrativas raspongadas que tanto habló Vicario y estaba ahí. Entonces eso fue citado como precedente. No llegó el recurso de inconstitucionalidad a sustanciarse en el sentido de que desistió, creo que fue el Gobierno Central, pero sí hubo un dictamen del Consejo de Estado que no fue favorable a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Así como el primero, en la Ley 3/92 sí fue favorable, este segundo no nos dejó en buen lugar. ¿Me explico? Entonces, el tema de la conectividad para poder regular la capacidad jurídica en el ámbito del derecho civil vasco probablemente sea un tema que tenga una lectura, como muchas de las cosas muchos de los textos que han pasado en el gobierno en el País Vasco, política. Es decir, dependerá del juego y del equilibrio de fuerzas políticas en aquel momento para que se puedan poner los recursos. Curiosamente, la Ley 5/2015 no tuvo recurso porque en ese equilibrio de fuerzas políticas todos, es decir, los que estaban en Madrid y los que estaban aquí, estaban de acuerdo. El recurso de constitucionalidad estuvo preparado. Bueno, pero también puedes tener algún juez que plantee... Sí, lo podemos tener. Y de hecho hubo uno que lo planteó, el Eibar. El Eibar. Lo planteó después. Pero bueno, gracias a Dios,
pasó la cosa, pero no fue contra la 5, fue contra la 7, ¿no? Contra las 7. Contra la 7 2015, que tiene un origen muy distinto de la 5 2015. Muy distinto, y además incluso hasta el propio íter legislativo es muy diferente. Pero ya digo, yo me atrevería, yo personalmente me atrevería a dar un paso en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque, como muy bien ha dicho Valentina, y todavía mejor Teresa, aquí hay instituciones que probablemente por falta de cultura jurídica no puedan funcionar, pero hay otras instituciones que bien conjugadas con la discapacidad probablemente sí puedan funcionar. El poder testatorio, que tampoco te gusta a ti, que a mí me gusta mucho y lo practico mucho, puede ser una solución entre los padres para que el sobreviviente... No, lo estoy haciendo de forma tendenciosa para... No, es como el entrenador, como Clemente, el entrenador Atleti, provocaba a los jugadores... Provocaba a los jugadores a ver si salían enchufados. Os puedo decir que mi notaría es de las notarías de las que más se hacen poderes testatorios. Bien, vale. Pero, o sea, sí, pero sufrimos. Allí se consiguió un estigma de los poderes testatorios en la notaría. Pero sufrimos, o sea, hubo un momento en que la primera vez que te vienen a ejercitar el poder testatoria así, pues sufres, dices, no sé, no va bien, o no sé. Eso llamad a algún vizcaíno y claro, ya está. Entonces nos decís eso. Luego, ya sé que has lanzado una lanza, o sea, que has el tema de la Diputación Foral de Vizcaya en el año 92, pero estamos en el año 2015. Ya lo sé, pero bueno, tenía que romper la lanza en favor de aquella actuación. Pero yo no voy a decir los caminos estrechos de las diputaciones forales. Creo que el Estado está llegando a todos los resquicios de libertad civil. O sea, es que no está dejando absolutamente nada. Entonces, a ver, yo he ido en las diputaciones forales, vosotros haced lo que queráis, que nosotros vamos a hacer lo que queramos. Y entonces eso, para mí, como civilista, es muy extraño. O sea, es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Mi reflexión desde de ser notario de a pie a tener algo es cómo puedo atraerlos a que no tengan esa visión de mí. O sea, no es una visión, o sea, yo no lo entiendo, no entiendo que yo no les importe nada. Entonces, lo he oído muchas veces nosotros tenemos una hacienda muy cercana, somos 700.000 habitantes, nos han implantado el ticket buy, no hemos protestado antes que en Vizcaya, o sea, somos fenomenales y siempre, o sea, tanto a los ciudadanos como a los profesionales del derecho, dicen, vosotros haced lo que queráis, vosotros tened toda la libertad del mundo, pero yo ya haré lo que quiera. Y claro, pues eso es muy duro, o sea, no sé, tenemos que tener imaginación para acercarnos al... Contaba Valentina, como estamos hablando arriba, aquí esto que está diciendo, ¿no? Hacer maravillas civiles en los protocolos. Contaba ahora un compañero que los pactos, no estaba estudiando, los pactos de futuro, con previsión de disponer o onerosa, gratuita, creo que se refería a Aragón, que se van al registro a inscribir y la Diputación ha dictado la instrucción de que tributan por AJB. Bueno, también existía en Navarra. Por AJB. Y lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia parte de Aragón. Con lo cual, ya puede decir Misael la ley que dices, tenemos un drama, él está, no sé, el compañero se ha ido ya, intentando plantear una reforma legal que diga expresamente que si tributa, se considera sujeto a sucesiones, ya no va a tributar en ningún caso antes o después por actos jurídicos. Porque claro, si tenemos ese riesgo de que te van a calzar a JD, pues ya tenemos un problema fiscal que desvirtúa la norma civil con la que se hace sobre esto. Eso es así. Sí, al final desaparece la institución. Claro, porque se tributa, desaparece. Claro. Bueno, nosotros, por ejemplo, ese tema que no tiene nada que ver con los pactos civiles ni con la ley civil vasca, lo tenemos que no lo tiene el resto del Estado con las aportaciones a las sociedades de gananciales. O sea, aquí las aportaciones a las sociedades de gananciales a título oneroso y a título gratuito tributan de forma diferente. En el resto del Estado, con la sentencia del Tribunal Supremo, la aportación a título gratuito es fenomenal, pues es igual, o sea, no está exenta. Aquí no, aquí han buscado un artículo de la ley foral que dice que ellos, que si hay patrimonios separados o patrimonios como herencias adyacentes o como
con una formulación un poquito más exacta, pues ellos pueden decir que tributan. Y entonces, pues yo el otro día lo decíamos Diego y yo en la Diputación Foral, o sea, a la Hacienda guipuzcoana, digamos, ¿no os dais cuenta que con esta interpretación, que habéis sido listísimos, o sea, y que lo habéis encontrado y que habéis buscado un sitio y un recurso y tal, os estáis cargando que la gente pueda decidir si aporta a título gratuito o a título oneroso a la sociedad de gananciales, porque es totalmente disruptivo? No sé si recordáis, bueno, lo que ha comentado esta mañana, lo que ha comentado esta mañana José María Graíño, el decano gallego, a mí me ha llamado muchísimo la atención que tienen en su derecho foral, en su derecho civil territorial, tienen una institución como el contrato vitalicio, que sería tremendamente útil, que cae en desuso por motivos fiscales. A mí eso me parece una tragedia. Es decir, porque la sociedad necesita que esa figura jurídica funcione y Hacienda te pone una serie de cortapisas que la hacen inviable la práctica. Dice, me sale tal dineral que no lo voy a hacer. Es terrible, ¿no? Si lo piensas, porque aparte de la descoordinación desde el punto de vista normativo, ¿para qué haces esto si luego en realidad le estás poniendo... ¿Cuántas liquidaciones habrá habido por contrato de vitalicio en la Hacienda de Galicia? Ninguna. Nadie lo hace. ¿Por qué? Porque es una ruina hacerlo en realidad. Eso es lo que no puede ser. Yo ahí quería decir, por ejemplo, el tema fiscal que estamos comentando, donaciones en escritura pública. En Madrid se introdujo una bonificación que o 99% o incluso el 100%. Antes de esas bonificaciones no se hacían donaciones en escritura, donaciones de metálico y demás no hacíamos. Entonces recuerdo en aquella época, en 2007, una reunión con la que era subdirectora de tributos, nos decían que estaban recaudando por donación más que en toda la vida, porque antes no se hacía. Entonces, esto es a la inversa. El vitalicio, ¿qué ocurre? Es perjudicial tanto para el alimentista como para el alimentante. Y aunque, como decía José María Graíño, tenga un gran arraigo en Galicia, no se pacta y buscas otras soluciones en vez de una donación que se hacía compra-venta respecto a inmuebles, pero donación de metálico, por ejemplo, cuando autorizamos una escritura de donación de metálico hasta que no existió esa bonificación fiscal que hacía todo el mundo. Pues te voy a dejar de una pequeña cantidad, otra pequeña cantidad, pero ya hasta que no se den cuenta de eso, así funcionaremos. Y así seguiremos funcionando. Es viejo esto, ¿eh? Quiero decir que si miráis en Internet y le preguntáis por este tema, Internet, que es muy lista y sin la inteligencia artificial, os hablará de la referencia de un artículo de 1920 y pico de un notario catalán que decía de cómo la presión fiscal acabó con las instituciones forales catalanas. Sí. Ya lo escribió, porque claro, ya le empezaron. Y curiosamente, en Guipúzcoa no lo he comprobado, pero en Vizcaya sí. Vizcaya, con el concierto económico anterior a la guerra civil, en principio en los primeros conciertos no reguló la materia, pero en los conciertos que empiezan a partir de 1900, las renovaciones que se hacen del concierto a partir de 1905-1910, ya introduce las figuras, digamos, de la comunicación foral, el poder testatorio, etc. Sobre esto hizo la tesis Alberto Achaval, recogiendo, digamos, todos los reglamentos que publicaba la Diputación. Es decir, ya tenían esa sensibilidad. Y las liquidaciones, efectivamente, eran favorables a la aplicación de ese derecho civil. Claro es, hay que decirlo, que se aplicaba en las zonas aforadas, por lo tanto, normalmente era muy difícil que cogiera ámbito urbano, salvo Guecho, Baracaldo o lo que sea. Entonces era prácticamente algo muy agrícola, con liquidadores propios diferentes, además de los registros. Perdona, sí, una cosa. Yo os pediría a los notarios una mayor beligerancia en un ámbito. Si vosotros escrituráis un apoyo voluntario de los previstos en la Ley 8/2021 y lo enviáis al registro civil de forma inmediata, como requiere la ley, y por ese apoyo voluntario se reclaman con legitimidad determinadas bonificaciones fiscales o el reconocimiento del 65% por sustitución de la antigua incapacitación de una persona, ¿por qué los notarios no reclamáis que la ley no solo convierte la curatela representativa en una fórmula residual absolutamente, cuando no hay apoyos o medidas de otra naturaleza anteriores,
¿Y por qué no decís que no existe ninguna curatela representativa que pueda coger todos los actos de representación o todas las actuaciones de... Yo no sé si hasta qué punto hay un problema de legitimación procesal por parte del notariado o es un problema de otra naturaleza, es un problema de que esta ley también se está sedimentando ahora y se está empezando a conocer también ahora. Pero bueno, yo aquí, entre otras cosas, no va a ser el discapacitado, el legitimado o el capacitado, valga la expresión en el sentido más etimológico del término, el que recurra ante la Hacienda Foral, ante la agencia tributaria o ante el instituto, la entidad gestora de la Seguridad Social. Lo tiene que hacer alguien con conocimientos, lo tiene que hacer, en mi opinión, honestamente lo digo, un notario. Vinculado con esto, lo que te quería comentar, es cierto que hay una vinculación real y estamos de acuerdo todo con el freno que supone la fiscalidad, con el nacimiento o crecimiento del derecho, pero justo estás tocando una materia que es muy difícil, es decir, la propia ley, mañana seguro que hablarán de eso infinitamente mejor que yo, que eso lo tengo cristalino, no está mal por ahí, incluso podría responderte. Es una materia difícil porque al final cubre, de acuerdo a un espectro demasiado amplio de supuestos, etcétera. Entonces, esperar de un primer simposio de derecho fiscal vasco, que ya estamos diciendo, yo ya has visto que yo he abierto diciendo que para mí el objetivo es hacer el código completo, no quedarnos en una materia sucesoria pura, pero somos realistas, entonces son tantos los pequeños hándicaps que tenemos por el camino que intentar afrontar desde País Vasco la regulación de la capacidad cuando a nivel estatal ha costado tanto tiempo y da tantos problemas. Se está trabajando a nivel estatal. Sí, correcto, no, por supuesto, pero ¿cuánto tiempo llevamos? Pues desde el 2021. No, hasta que llegamos a la ley del 21, ¿cuánto tiempo se estuvo preparando esto? Desde el 83. A ese concreto dato me refiero, es decir, ya supone para nosotros un reto hacer de los pactos sucesorios, fiducias, etcétera, instrumentos que sí que son nuestros, es decir, los operadores jurídicos los comprendemos, somos capaces de ver dónde están. Si ha costado tanto legislarlo, ¿cómo vamos a poder encauzarlo? Nos faltan instrumentos, creo que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, nos faltan recursos y opciones. Bueno, y nosotros nos falta muchas veces convencimiento por nuestra parte, porque muchas veces lo que ocurre es que llegan nuevos compañeros y compañeras que no conocen este sistema y a los que efectivamente hay que habituarles a este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, pues bueno, de la misma forma que si nosotros fuésemos otro territorio en el que existían estos derechos civiles, también tendríamos que habituarnos a esto. Pero bueno, es una labor de apostolado importante. Hoy hemos dado un primer atisbo, vamos a ver si esto realmente cuaja o no, pero por lo menos era importante que hiciésemos una reflexión conjunta. ¿Dónde estamos? ¿A qué nos dedicamos? Porque todo no va a ser business school. Entonces, algo tiene que ser también hablar del poder testatorio. Entonces, era importante hacer esa primera reflexión. En ello estamos. Sobre el poder testatorio. No, sobre los derechos civiles territoriales y su futuro, y luego, mañana, sobre una institución concreta que está dando guerra, es decir, que nos está, en el caso del País Vasco, nos está poniendo muy de relieve las disonancias que hay entre lo que reguló el derecho civil vasco en el 2015 y lo que tenemos que aplicar ahora con la Ley 8/2021. Os puedo anunciar que en el Parlamento Vasco se van a realizar, no sé si aquí me atrevo a decir que es por elongación de aquellas primeras jornadas sobre discapacidad, se realizaron unas segundas jornadas donde se van a tratar estas cuestiones. Yo os invitaría encantados porque de alguna manera quizás sea un poco petulante decir esto. Los ayareses somos un poco así también, con eso que siempre hemos disfrutado de la libertad de testar, pero también decir que igual el notariado español o los colectivos de la discapacidad en el Estado español están esperando pasos aquí en Euskadi. No sería la primera cuestión en que podamos convertirnos en referentes de modificaciones que al final van a ser útiles para todo el mundo. Bueno, ¿alguna otra pregunta o damos por terminado? Bueno, pues gracias a todos, gracias a los ponentes y gracias a todos por asistir.